Chicos, buenas tardes a todos. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro tercer programa de conversaciones que se llama ya Café Profesional. Eh, bueno, Café Profesional básicamente es una idea que nace con la intención, ¿cierto?, de compartir otras experiencias, conocimiento y contenidos para todos ustedes en el fondo. Y a través de un invitado en especial, ¿ya? El objetivo es interactuar con este invitado en un tema en particular, ¿ya? Ya muchos saben cuál es el tema, pronto lo vamos a nombrar nuevamente. La idea central, ¿cierto?, es que nuestro invitado nos lleve a un viaje a través de su experiencia sobre gestión de prevención de riesgo en Chile en un tema particular, ¿ya? Eh, Les presento a todos ustedes a Luis Ibáñez, es nuestro invitado de hoy. Luis, te voy a dar la palabra para que, independiente de la pequeña presentación que aparece ahí, tú nos puedas dar a conocer quién eres. Así que te cedo la palabra, Luis. Luis, un gustazo, bienvenido a nuestro tercer café profesional. Gracias Pedro. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy día, estoy aquí presentándome como tercer invitado del programa aquí con Pedro. Algunos ya me conocen un poco antes de los grupos que tiene Pedro, sobre todo de la quinta región, porque hemos estado ahí apoyando con hartas temáticas respecto a temas de lo que es trabajo en altura, de lo que vamos a ver hoy día. Otras especializaciones que tengo yo en temas de elementos de protección personal, que ese es un mundo aparte, certificaciones, varias cosas, líneas de vida, también auditor interno de ISO 45000, formador de entrenadores para trabajo en altura, que tiene que ver específicamente con lo que vamos a hablar hoy día, instalador de líneas de vida también, y me estoy ahí sumergiendo desde época de pandemia en todo lo que es el mundo digital. Hice un diplomado en comunicación digital mientras estábamos en la pandemia. Aproveché el tiempo de estudiar y especializarme en algunas cosas que se sabe que son lo que se viene y lo que hace rato ya está marcando tendencia en el mundo laboral, y que en realidad hoy en día también nos tiene marcando diferencia entre cómo nosotros vamos digitalizando nuestros procesos, que tenemos que empezar a dejar un poco de lado lo que es el papel, dentro de lo posible, porque nos falta ahí el empleador que todavía quiere que todo sea a mano, pero tenemos que ir acostumbrarnos acostumbrando a que tenemos que orientarnos hacia lo digital, ir aprendiendo, ir innovando también nosotros como prevencionistas que somos, y no quedarnos simplemente con el conocimiento que adquirimos en la universidad, porque a veces todos sabemos que puede ser bueno, que puede ser más o menos, o puede ser malo. Va a depender en realidad de dónde nosotros estudiamos, del empeño que nosotros también le pusimos en poder profundizar en otras temáticas, y depende de las especialidades que tengamos también nos van a ir marcando el futuro. En este caso, por temas laborales, yo hoy en día estoy especializado en estas cosas que les comentaba recién, y me gusta compartirlas. Tengo un canal de YouTube, que ahí Pedro justo mostró una partecita del canal de YouTube que está orientado a lo que es prevención de riesgo. Lo tengo un poquito botado el canal, pero me interesa compartir el conocimiento, siempre dispuesto a ayudar a los que consultan, a los que preguntan, y agradecido de estar acá, pues Pedro, en esta tercera convocatoria. Súper, Luis. Yo encantado de tenerte acá como nuestro tercer invitado. La verdad es que la selección de Luis se basa un poco, ¿cierto?, en los conocimientos propiamente tal que él tiene, ¿ya? Que no es menor, ¿ah? Él se especializa, ¿cierto?, en sistemas de protección anticaída. Esta experiencia la ha ido adquiriendo a través del tiempo y es uno de los que yo decidí eh, que fuera, ¿cierto?, nuestro tercer invitado. Ya, con él vamos a hablar hoy sobre trabajo en altura y líneas de vida. Ya, recordarles, chicos, que el café profesional lo que busca es la interacción con el invitado. Entonces, eso es lo que yo voy a comenzar a desarrollar con él en base a una pauta de preguntas. Yo le voy a pedir que mientras estemos desarrollando esta interacción, cada uno de ustedes tenga, ¿cierto?, deshabilitado su micrófono
Si alguien dentro de la conversación tiene dudas o consultas, simplemente apriete, ¿cierto?, la manito, ¿ya? Y yo voy a estar ahí atento a- para poder darles el pase, ¿cierto?, a que desarrollen la pregunta. Lo otro, quiero dejar bien en claro que todo lo que hablemos tiene que estar basado en función del tema de hoy, ¿ya? Así que las dudas y preguntas eh, vayan, ¿cierto?, de acuerdo al tema, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar a interactuar, ¿cierto?, con Luis. Y bueno, Luis, el tema de hoy es súper importante, ¿ah? Hay que destacar que en los últimos años en Chile nos hemos podido, ¿cierto?, informarnos a través de las redes sociales, páginas web, la gran comunidad y también a través de los organismos nacionales que tenemos hoy en día, como por ejemplo la Superintendencia de Seguro Social, ¿cierto?, la SUCESO, que se encarga por ejemplo, en un área de las estadísticas respecto a accidentes laborales, ¿ya? Y también, por otro lado, tenemos al organismo como es el SERNAGEOMIN, ¿cierto?, que también en su departamento de estadística tiene la capacidad de ir informándonos a todos nosotros sobre la ocurrencia de accidentes laborales, ¿ya? Se destaca que hoy en día, en Chile por lo menos, han existido una cantidad no menor, ¿cierto?, de accidentes que tienen o que están relacionados con caída de altura, pero también por ahí están relacionados a caídas de distinto y mismo nivel. Eh, entonces, debido a eso, los accidentes que tienen relación con caídas de altura, ¿cierto?, están dentro de los primeros lugares en Chile, ¿ya? Eh, de ahí nace la importancia también de poder hablar sobre esto. Entonces, Luis, yo quiero que partamos, ¿cierto?, tú nos des nuestras consideraciones de qué pasa en términos de operaciones en trabajo de altura, qué teorías o qué pruebas te ha dado tu experiencia en el mundo de trabajo en altura para que nos cuentes qué pasa, cuáles son las causas de estos accidentes. Bueno, ahí por un tema bien particular de experiencia y en realidad lo que a uno le permite la especialización en ciertas temáticas, uno empieza a tomar como una visión un poco más crítica del mundo en el que uno se especializa. Y hay dos conceptos que son clave que pueden explicar esto que tú estabas conversando recién, que tiene que ver con las posibles causas de estos accidentes. Si bien obviamente hay un proceso investigativo detrás que va a llevar a una causa raíz que nosotros podemos determinar que está basado en cómo uno desarrolla esa investigación del accidente, pero como tal hay un factor que es súper crítico y que nosotros no le tomamos mucho el peso, pero que apunta con dos factores que son fundamentales. Uno de ellos es, me incluyo, porque yo si no hubiese sido por un aspecto de desarrollo profesional y laboral que tuve durante varios años, eh, yo no me hubiese especializado en esto. Entonces, o a lo mejor sí, lo desconozco, pero bajo ese contexto entiendo que muchos profesionales, muchos colegas de la prevención no conozcan estos aspectos porque a nosotros cuando nos enseñaron sobre la prevención de riesgos, cuando nos hablaban, por ejemplo, si lo llevamos a un punto, los elementos de protección personal, por ejemplo, para trabajo en altura, era el arnés, el cabo de vida y para de contar. Entonces, nuestra preparación para poder entregar una solución acorde a las actividades que se están haciendo en terreno es muy deficiente. Y otro que debiera entrar un poco a corregir esta situación o apoyarnos por lo menos bajo ese concepto, tiene que ver con los organismos fiscalizadores y con los organismos asesores. Y sea una Seremi de salud, sea una inspección del trabajo, sea una mutual de seguridad, todas, se preocupan que el viejito esté amarrado, aunque sea a una pitilla con las que se amarran las humitas, pero que el viejo esté amarrado. Y no se preocupan de las características técnicas que debiera tener un sistema para que un trabajador pueda anclarse. Entonces ellos van, analizan cosas, se van a lo simple, a lo que visualmente cumple, pero a lo que técnicamente debiera aplicarse es donde nosotros fallamos, pero
a un nivel gigante. O sea, tenemos las herramientas en el sentido de que contamos con diferentes tipos de equipos, de líneas de vida, de sistemas, de arneses, todo lo que se puede implementar para desarrollar un sistema, pero no tenemos idea cómo aplicarlo. Entonces todavía en la construcción se siguen comprando en los mismos grupos que estamos presentes. Yo estoy en varios grupos de WhatsApp, en donde siguen preguntando cosas como, oye, ¿dónde puedo comprar un perlón de media porque necesito instalar una línea de vida? ¿O dónde puedo comprar ciertas cosas? O no, que no podéis comprar perlón, tiene que ser un cable de media. Y tiran situaciones que la gente ya está acostumbrada a escucharle y piensa que así son. Pero en estricto rigor jamás eso ha sido permitido. Entonces es como cuando la gente hoy en día habla y dice, no, hace un par de años atrás se prohibieron los andamios tradicionales, el andamio tradicional, pero ese nunca estuvo permitido, ese andamio. Entonces que se usara durante un largo periodo de tiempo no significa que haya estado permitido, sino que hubo un extenso periodo de tiempo en donde nadie fiscalizó como correspondía. Entonces eso afecta hoy en día de que podemos estar haciendo las cosas a medias, más o menos lo que implementamos para una situación de trabajo en altura, y los fiscalizadores también dejan bastante que desear en esos aspectos. Se concentran en cosas que si bien tienen su especialización, pero hay tecnicismos que debiéramos ser un poco más, sobre todo los que van a fiscalizar, debieran entrar un poco más en detalle, porque son lo que planteáis tú, pues, Pedro. Hay una alta ocurrencia de accidentes que son graves y sobre todo fatales, con este tema de implementar un mal sistema de protección de caída. Súper. Claramente, como tú dices, estamos en función, por ejemplo, de dos características súper importantes, específicamente en lo que es trabajo en altura, que son las consecuencias pueden ser graves o fatales, ¿cierto? Y ahí también nos enlazamos a un punto muy importante que tiene que ver con la responsabilidad civil y penal también, ¿ya? Entonces, en el fondo, la importancia de entender estos tecnicismos que están fallando depende mucho de lo que nosotros conocemos, ¿cierto? Y entendemos como, por ejemplo, que en Chile tenemos una guía técnica, ¿cierto? Tenemos una guía técnica de selección, ¿ya? De elementos de un equipo o de elementos de sistema de protección ante caída. Existe una guía, ¿ya? Que es la que nosotros nos va a orientar, ¿cierto? A que nosotros apliquemos estos controles que más o menos tú mencionas en términos técnicos, pero no lo es todo, ¿cierto? Además, tenemos una norma chilena, ¿cierto? Que es la NCH 1258, que también, ¿cierto? Habla sobre el tema de trabajo en altura, pero no es todo, como lo dije al principio, ¿cierto? Tú en la interna, ¿cierto? Me comentabas que también tenemos que guiarnos, ¿cierto? De alguna manera con las normas internacionales, que son aparentemente, o sea, ya es una realidad, tienen la tendencia a ser mucho más importantes, porque como decías tú, hay falencias, ¿cierto?, en la normativa chilena, que nosotros tenemos que de alguna manera buscarlas también en la norma internacional. Entonces la segunda pregunta, Luis, tiene que ver con esto. ¿Qué diferencias existen entre las normas chilenas y las normas internacionales y por qué debemos tratar de cumplir con ambas en el fondo? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, bajo ese punto de vista es un tema bastante interesante porque si bien para las situaciones críticas de lo que son ciertas actividades en Chile, obviamente, que es de lo que estamos hablando, nosotros tenemos normativas que son súper contundentes, son súper power en lo que implican. Sí, complementando ciertos aspectos o como para llevarlo a ciertos aspectos de lo que ya se implementa, tiene que ver los mismos protocolos del MinSal. O sea, los protocolos nacen como una herramienta para poder identificar casos, en este caso, obviamente relacionados a enfermedades profesionales, para buscar esta causa, disminuir la probabilidad de su ocurrencia, todo lo que involucra ese aspecto de implementar un protocolo. Para el caso de cierta actividad, en este caso, por ejemplo, lo que es trabajo en altura, tenemos la guía técnica de sistemas de protección de caída. Hay otros que son para protección respiratoria, para los cascos, para los zapatos, para los protección ocular y facial. Tenemos varias, radiación UV, tenemos muchos protocolos, muchas guías que hay que implementar y que son obligatorias porque son
salieron por resoluciones, por si acaso, están las resoluciones al respecto. Y se combinan con el tema de las normas internacionales porque entra en juego algo que es súper crítico y que nosotros debiéramos entenderlo muy bien y que tiene que ver con lo que generó el nacimiento de las resoluciones del ISP, del famoso registro de fabricantes importadores de elementos de protección personal del ISP. Entonces, ese registro del ISP, cuando ustedes, por ejemplo, piden el certificado de un producto y ustedes les mandan una resolución del ISP que dice que ese producto está inscrito en el ISP, a nosotros nos abre un abanico de alternativas que, de hecho, al ISP, y yo siempre lo digo, eso partió como el Transantiago. Es algo que partió mal, funcionó mal, hoy en día sigue funcionando mal, y lo digo aquí frente a las cámaras, sigue funcionando mal porque está generando algo que permite que por el simple hecho de que esté certificado bajo una norma en el extranjero, en Chile se comercialice. Está bien, cumple ciertos criterios. El problema es que nosotros nos encontramos, por ejemplo, en el caso de lo que es trabajo en altura, con arneses que tienen certificación argentina, que tienen certificación brasileña, que tienen certificación americana, canadiense, europea, mexicana. Entonces, ahí yo recién les nombré 6. Y cada una de esas normas tiene criterios propios que vienen del país donde se emite esa norma. Entonces, si nosotros vamos a comprar un producto, y que eso también viene en otra parte de la compatibilidad con los elementos de protección personal, yo no puedo, por ejemplo, comprar un arnés que tenga una norma americana y comprar un cabo de vida que tenga una norma europea, porque ahí yo estoy en un proceso de incompatibilidad del elemento de protección personal, y lo más probable, a lo mejor no, pero posiblemente cuando entren en funcionamiento se produzca una caída de un trabajador, el equipo colapse, porque estaba diseñado para funcionar con un elemento de protección personal, en este caso un arnés, que fuera adecuado a la norma bajo la cual se fabricó. Entonces, este problema que generó el ISP está haciendo eso, que nosotros hoy día nos encontramos en el mercado con cosas que vienen, el ISP lo autorizó todo. El problema es que, ¿de qué es lo que nos preocupamos nosotros? De que esté certificado. O sea, lo único que le interesa a la gente es que arriba diga certificado. Ah, cumple. Pero hay que ir más allá, porque ese certificado que va a tener al fin y al cabo tiene que ser compatible con el resto de las cosas que nosotros vamos a utilizar. Entonces, tiene que ser de la mano. Entonces, esto que tú me preguntabas recién, ¿qué diferencia existe entre la norma chilena y las normas internacionales? Que nosotros, si bien tenemos una norma chilena, la NSH 1258, lo que nos aplica a nosotros como país de la NSH 1258 es la nada misma, porque todos los productos que se utilizan en Chile para trabajo en altura vienen con norma extranjera. Entonces ni siquiera le podemos poner las limitancias que nosotros como norma chilena le poníamos a los elementos de protección personal de altura. Entonces la gente decía, si uno le pregunta a una persona, ¿cuánto debe soportar un arnés? Por ejemplo, la gente dice 100 kilos. 100 kilos para la norma chilena. Pero si nos vamos a analizar de dónde viene el producto que tú compraste, que tú estás utilizando, si compraste uno con norma americana, ese arnés va a soportar hasta 140 kilos con equipo y herramienta incluido. Si tú compraste un arnés que viene con norma canadiense, ese arnés va a soportar un trabajador de hasta 190 kilos con equipo y herramienta incluido. Entonces, depende mucho de dónde viene lo que yo voy a utilizar. Entonces, perfecto, eso genera ese conflicto en donde tenemos que aprender a utilizarlo. ¿Qué es lo que yo les aconsejo? Que se guíen, o más que nada que se guíen, la guía técnica es súper buena porque entrega los lineamientos generales que están más de la mano asociados a lo que son la norma americana, por si acaso. Y que ustedes siempre se vayan, o les aconsejo que se vayan por los productos que tienen certificación con norma americana de Estados Unidos, porque no es porque sea mejor que la otra, sino que es porque es la que venimos usando durante décadas, a diferencia de las que entraron en este último tiempo al mercado, que son estas que son argentinas, brasileñas, mexicanas, que vienen de otros países que a las empresas que los comercializan les sale más barato nomás. Por eso es que las internan. Entonces, como el ISP lo permite porque está certificado, aquí se comercializa nomás. Pero falta ese conocimiento al final, que ese detalle que uno debiera hacer como especialista en seguridad, en prevención de riesgo, de hacer ese análisis final. Pues, o sea, si yo voy a implementar un sistema, tiene que cumplir con una norma, esa norma tiene que cumplir con ciertas características, o sea, cumple esa norma con las características y tiene que estar adecuado a lo que yo voy a implementar en terreno.
Entonces, Perfecto. esta área de trabajo en altura es es muy, muy técnica. De hecho, protección respiratoria y trabajo en altura son de las temáticas más complejas que existen en lo que es protección para los trabajadores. Perfecto. O sea, lo que tú nos estás indicando que efectivamente nosotros tenemos que primero, ¿cierto?, adecuarnos a la guía técnica, que es la selección. O sea, tenemos que tener la capacidad, ¿cierto?, de poder generar un procedimiento, por ejemplo, como primer paso, para definir cuál es la selección de los elementos de protección personal adecuados para nuestra labor, porque todo va a depender, como dices tú, de las operaciones que se van a realizar, ¿cierto? Pero eso no es lo único, sino que también nos indica que tenemos que fijarnos, ¿cierto?, que en estos elementos que nosotros seleccionemos para instalarlos, ¿cierto?, en cualquier proceso de trabajo en altura, fijarnos, ¿cierto?, en la acreditación, ¿cierto?, en la certificación, perdón, de este elemento en particular, ¿ya? Y nos aconseja que nos guiemos, ¿cierto?, como que este elemento esté certificado con norma americana, ¿ya? Bien, por ahí nosotros sabemos también que el SESMEC, ¿cierto?, es nuestro organismo más conocido en Chile que certifica, ¿ya? Buró Y, Verita hoy en día, pero sí, sí. claro, y Sí, sí. también me contaste, ¿cierto?, que existe o apareció una resolución que no es tan lejana tampoco, que recuerdo que es del 2010, si no me equivoco, que denegó la capacidad de certificar a CESNET. Cuéntanos un poquito de eso, porque tiene toda relación con estos elementos técnicos que tienen que estar certificados, porque es un arnés, una línea de vía, un punto de anclaje, etcétera, etcétera. Cuéntanos, ¿qué pasó con eso? ¿Qué nos dice esta resolución que le denega, ¿cierto?, a, a CESMEC a ser un organismo capacitador? Sí, mira, eso de hecho es un momento, un hito súper importante en este proceso, porque en realidad cuando se generó esta interrupción, por decirlo así, cuando el ISP, que el ISP para este caso es un organismo que acredita a los laboratorios para que las empresas hagan las pruebas de los productos, eh, le denegó esa capacidad a SESMEC en el año, como decís tú, fue en el 2009. Entonces, en ese año, como nos encontramos con que no teníamos a nadie en Chile que realizara la certificación y la evaluación, las pruebas técnicas de un producto, en este caso de trabajo en altura, de hecho fue en ese año, el 2010, fue el año en donde nació la, el registro de fabricantes importadores de elementos de protección personal. El famoso registro del ISP que hoy en día se habla más, nació en esos años. Y en esos años nació como un registro voluntario. Y ustedes obviamente se darán cuenta y todos sabemos de que si es voluntario y una empresa no la obligan, ninguna empresa quiso adherirse a eso porque eso involucraba de que sus productos tenían que estar realmente certificados y la mayoría los traían de cualquier parte, a ellos les interesaba nomás que se comercializara. Entonces, como siguió generándose este mercado pirata, por decirlo así, de elementos de protección personal, el 2015 ese registro de fabricantes importadores pasó a ser obligatorio. O sea, nos demoramos 5 años en que las cosas se empezaran a hacer o a exigir en realidad como correspondían. Pero como les comentaba al principio, el registro de fabricantes partió como el Transantiago en su momento, partió mal, funcionó mal, porque en realidad creó muchas brechas que hoy en día también le generan conflicto a los fabricantes que tenemos nosotros en Chile, porque hay fabricantes que yo sé que ustedes, la mayoría a lo mejor ha comprado productos de ellos, que son por ejemplo Segma, que es uno de los fabricantes chilenos más grandes que hay, uno de los que tiene mayor trayectoria en Chile, y ellos fabrican aquí en Chile, son una empresa chilena que fabrica arneses. Ellos obviamente trabajan con la certificación americana principalmente, ellos certifican allá sus productos. Pero, por ejemplo, con los calzados pasó algo bien particular, porque si bien nosotros no teníamos un laboratorio, y que fue como salió el registro del ISP, si no hay laboratorio en Chile o no tenemos norma, puede ingresar desde afuera, lo acredita el ISP y puede comercializarse. Era el proceso. Pero se generó la discusión cuando las empresas que comercializan elementos de protección personal
empezaron a comprar, por ejemplo, que fue el caso particular, zapatos en el extranjero, los inscribieron en el ISP y los empezaron a comercializar en Chile. ¿Y qué es lo que pasó con los fabricantes chilenos de elementos de protección personal de calzado, que son los zapatos más conocidos, los de Tecnoboga, que son los Edelbrook, los Nazca, no sé, hay muchos zapatos de seguridad, que es el clásico de cuero, por decirlo así? Ellos dijeron, ISP, pero ¿cómo es el asunto? Tenemos norma chilena de calzado, tenemos laboratorio que hace pruebas de calzado en Chile. ¿Por qué estás permitiendo que entre un calzado que no cumple con la norma chilena y que viene certificado de otro país que no es Chile? Entonces, el ISP lo único que dijo, las normas extranjeras son más nuevas que las de nosotros, así que les damos la bienvenida. Y esto ha generado toda esta confusión con el tema. Por eso es que les decía yo soy bien crítico con ese tema del ISP, porque genera esa problemática, en donde nosotros hoy en día, y me ha pasado en lo particular, asesorando empresas, en donde yo como especialista en elementos de protección personal sé que necesito algo muy puntual y específico para el riesgo que yo necesito cubrir, pero el mercado no me lo entrega, porque es algo tan específico que sí existe, se comercializa a nivel mundial, pero que nadie en Chile lo vende porque no están dispuestos a pasar por la inscripción del ISP, esperar un año para que salga una resolución y recién vendérmelo. Y yo no puedo estar parando una faena, un proyecto entero, una parada de planta, esperando un año para que el ISP me dé el pase para poder comprar un producto especial que yo necesito para proteger a un trabajador. Entonces, se han generado muchas cosas que partieron con lo que tú preguntabas, Pedro. O sea, ese hito fue la cancelación de SESMEC para poder hacer las certificaciones de lo que era trabajo. Súper. Entonces todo esto tiene relacionado a la calidad de los elementos que nosotros asesoramos, ¿cierto? En cualquier proyecto como prevencionistas de riesgo, cuando sabemos que se va a llevar a cabo un trabajo en altura, ¿cierto? Entonces, claramente todo esto nos indica a que nosotros, una de las cosas más importantes que tenemos que tener claro cuando vamos a ejecutar trabajo en altura es que nuestros elementos de protección personal estén alineados, ¿cierto? Tú decías que no puede ser que un elemento sea certificado de una norma específica, de un país específico, y que otro elemento que también tengamos, que también vamos a ocupar, ¿cierto?, en el proceso de trabajo en altura, sea certificado en otra norma, porque vamos a encontrarlos con tecnicismo o con diferencias muy grandes. Son incompatibles, literalmente. Compatibilidad, en el fondo. Entonces, por ahí tenemos un factor, ¿cierto?, de que cuando un viejito sufre un accidente, estos sistemas de control de anticaída, ¿cierto?, fallan, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, o sea, más allá de que nosotros seamos capaces y entendamos que tiene que existir una línea de vida, ¿cierto?, que el trabajador tiene que tener un arnés específico, que tiene que estar a una cierta altura para evitar, ¿cierto?, el rango de caída, disminuir el rango de caída si es que el trabajador sufre la caída, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Más allá de eso, aquí lo importante son las características técnicas de cada uno de los elementos de protección personal. Eso es lo que nos acabas de demostrar, ¿cierto? Ahora bien, entendemos que todas las empresas claramente vamos a pensar positivo, ¿da? Que claramente buscan cumplir con esto, ¿cierto? Que cada uno de nosotros en sus distintas labores busca cumplir con aplicar, ¿cierto?, lo que nos dice la normativa chilena, ¿ya? Pero tenemos estas fallas. Entonces, la pregunta número 3, ¿cierto?, nos lleva a lo siguiente. Entonces, sabemos que tenemos que cumplir esta norma, ¿ya? Sabemos que tenemos que tener la capacidad como profesionales de identificar y seleccionar bien los elementos de protección personal contra caídas, ¿ya? Líneas de vida, punto de anclaje, arnés, etcétera, etcétera. Cabo de vida, etcétera, etcétera. Cada uno de los elementos que involucra, ¿cierto?, toda la operación de un trabajo en altura. Entonces, pensando positivo, lo buscamos cumplir, pues. Pero entonces, sucede un accidente. Un viejito se cae, ¿cierto? ¿Y qué pasa ahí entonces? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre? Si es falta de procedimiento, es falta de inspección, son errores operacionales.
tenemos a lo mejor fallas en las conductas humanas, o hay un incumplimiento también en la selección del equipo de protección personal. ¿Ya? O sea, nosotros sabemos que le preguntamos al supervisor y nos va a decir, mira, vamos a hacer este trabajo, el viejito va a estar en altura, 10 metros de altura, vamos a ir en andamio, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos que instalar línea de vida, tenemos que entregarle el arnés adecuado al trabajador, tenemos que instalar un punto de anclaje, etcétera, etcétera. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntame un poquito ahí, Luis. ¿Cuáles son las fallas entonces al final del cabo? Bueno, eso en realidad, si bien bajo una investigación de accidentes se podría llegar a una causa raíz, hay una serie de factores que juegan, porque vamos a llegar a una causa específica, pero hay otras que también fueron errores en el camino que puede que a futuro nos generen algún inconveniente. Tú describías recién algunos procesos que tenía que ver si vamos a trabajar en altura, vamos a hacer ciertas actividades, necesitamos poner un anclaje. El anclaje tiene que ser un anclaje certificado, tiene que ser un anclaje que resista ciertas características de peso. No se puede llegar a instalar un cáncamo cualquiera que se compra en una ferretería. O sea, hay que instalar cosas que son certificadas, que están diseñadas para eso. La línea que yo voy a instalar como tal también tiene que tener ciertas características. No puede ser un perlón de media que yo me compre también en la ferretería o en cualquier parte. El complemento que yo voy a utilizar, el arnés, cómo yo me conecto a esa línea de vida, sea una línea horizontal, sea una línea vertical, tiene muchos factores que juegan ahí, porque puede ser una línea de perlón, no perlón de media, sino que ni siquiera tiene que ser de media, puede ser hasta más delgado, va a depender de las resistencias que nosotros necesitemos. Hay gente que dice que en una línea, por ejemplo, tiene que haber tantos metros que se pueden conectar 2 trabajadores. Eso es falso, tú podés tener una línea donde podéis conectar 20 personas si lo queréis. Entonces va a depender de las características que tú necesites. Entonces esa costumbre que tenemos a hablar de sistemas de protección de caída en Chile, del perlón de media, de que mejor compren un cable de acero porque aguanta más, son falencias que tenemos en el rubro y que no debieran utilizarse. Entonces, y eso parten en realidad desde el aspecto en donde uno hace la identificación de lo que uno necesita para implementar un control para un trabajo en altura. De hecho, cuando nosotros hablamos identificamos un peligro, evaluamos un riesgo, nosotros aplicamos jerarquía de control de riesgo. Eliminar, sustituir, control de ingeniería y todo lo que conocemos hasta el elemento de protección personal. Cuando nos vamos a un trabajo en altura, hay también una jerarquía y que se conoce como jerarquía de protección de caída, en donde también partimos con lo que es la eliminación y ya después partimos con otras cosas que son eliminación, que son restricción, detención de caída, y vamos cambiando las opciones, porque ya nosotros, como no pudimos eliminar esa exposición que tenía el trabajador, vamos a buscar alguna alternativa de evitar que él se caiga. Y ese complemento que va a lograr ese objetivo es lo que hace que nosotros necesitemos ese elemento de protección personal específico, esa línea de vida especial que nosotros necesitamos. Pues entonces hay muchas situaciones que nosotros debemos abordar y que parten necesariamente desde esa identificación hasta implementar nosotros un plan de rescate cuando nosotros tenemos que hacer algunas situaciones de trabajo en altura. Y un plan de rescate, por si acaso, no es algo que uno diga, chuta, necesito un sistema de rescate. No, a veces necesitamos simplemente tener una escalera al lado de donde se va a hacer el trabajo. Super. Entonces va a depender de la situación, de cómo yo planifiqué realizar la actividad y si es que se producía un accidente, cómo yo iba a rescatar ese trabajo. Y puede ser algo tan simple como tener una escalera al lado, o a lo mejor si es mucho más complejo, que se va a dar en otras situaciones, a lo mejor voy a tener que adquirir un equipo un poco más complejo, pero eso va a ir de la mano con la envergadura del proyecto. O sea, una minera no me puede decir, no, yo no estoy dispuesto a gastarme $1.000.000 en un equipo de rescate. Mentira, porque lo van a hacer. Exacto. Bueno, justamente ahí tuvimos un comentario por mensaje. César Sanzana, ¿quieres comentar algo? Te doy la palabra. Hola, buenas noches. Básicamente era preguntar lo que escribí en el tema, justamente tocó el tema ahí de los planes de rescate. Si a veces en la práctica, si alguna vez se pone en práctica o lo pasan desapercibido o por falta de un ejercicio previo o la capacitación, porque en el papel se ve bonito a veces, pero ¿cuántas veces se han puesto en práctica
práctica o ha tenido la experiencia de alguna vez alguna empresa se haya practicado este plan de rescate. Ok. Claro, o sea, en el fondo también tenemos, es súper importante que los elementos que vamos a ocupar, como indicaba Luis, en rescate también tienen la tendencia a ser básicos o que va a depender, ¿cierto?, de la envergadura de la situación, ¿ya? Y bueno, un poco resumiendo lo que nos contaste, Luis, entonces nosotros tenemos como asesores tener la capacidad, ¿cierto?, de primero saber cierta información, como por ejemplo la cantidad de pesos que debe soportar una línea, la que vamos a necesitar que soporte, ¿cierto? El tipo de arnés que vamos a necesitar para poder entregarle a ese trabajador que va a desarrollar el trabajo en altura, ¿ya? Los puntos de anclaje, ¿cierto? Tenemos que saber cuánto tiene que soportar también en cuanto a peso, ¿ya? Entonces todo eso, obviamente, lo vamos a encontrar, ¿cierto?, en las fichas técnicas, ¿o no? ¿Cierto, Luis? Lo vamos a encontrar en las fichas técnicas, esa información, ¿ya? Y de esa manera nosotros podemos, de alguna manera, ir cumpliendo, ¿cierto?, con las partes técnicas, ¿ya? Entonces, más allá del tema de la certificación de ese elemento como tal, también tenemos que ser capaces de identificar estas necesidades dentro de las fichas técnicas de cada elemento. Eso es lo que yo entendí, ¿cierto? Lo que nos planteó Luis. Súper. Ahora, ¿qué pasa con los procedimientos en estos casos, Luis? O sea, en el fondo nosotros estamos en función, como primer punto, ya lo indicaste, la identificación de estas necesidades para poder seleccionar bien los elementos, ¿cierto? Pero también para el desarrollo de esta operación en altura, tiene que estar basada en un paso a paso, digamos, por decirlo así, en el fondo, y esto nos lleva al procedimiento. Entonces, si el viejito se cae, ¿ya? ¿Hay también una falla en el procedimiento, Luis? ¿Hay algo que pueda involucrar como factor a las posibles causas de que el viejito se haya caído? O sea, ahí hay dos cosas importantes. Mira, ahí quiero hacer un poco una pausa porque me quedó ahí pendiente la respuesta de César. Sí, de hecho, efectivamente, yo he hecho capacitaciones solamente a minería e industrias grandes, por decirlo así, en temas de lo que es entrenamientos para brigadas de rescate, para aplicar los planes de rescate, implementando sobre todo los equipos, porque yo trabajé en una empresa que comercializaba los equipos de trabajo en altura o elementos de protección personal, por eso mi especialización por ese lado, porque me capacité con las marcas. Entonces, nosotros vendíamos un equipo y íbamos a entrenar frente a cómo hacer el rescate con esos implementos. Entonces, sí, eran muy pocas las empresas, sobre todo son empresas mucho más grandes que están dispuestas a invertir un poco más de dinero en esos temas, los que se involucran un poco más allá. Pero como les decía, no necesariamente nosotros necesitamos gastar 1 millón, 2 millones, 5 millones de pesos en un equipo de rescate para poder bajar a un trabajador. A veces son cosas súper simples, como les decía, una escalera simplemente al lado, o un equipo, un andamio armado al lado que tenga rueditas para yo poder moverlo y poder bajar a una persona. Entonces son situaciones particulares. ¿Debemos considerarlo siempre? Sí, de hecho está dentro de lo que es la guía técnica. Ahí, anclando con lo que tú preguntabas recién, Pedro, existe esta secuencia de actividades que nosotros debiéramos desarrollar y que se conocen como el ABCDE hasta la letra E de lo que es protección de caída, donde para nosotros poder implementar todo un sistema como corresponde, tenemos que tomar en cuenta cada una de esas letras hasta la letra E y analizar cada una de acuerdo al trabajo que yo voy a realizar. Entonces ese trabajo en específico, partimos con la letra A, identificar el anclaje. Letra A. Entonces, ¿dónde va a estar mi anclaje? ¿Cuánta es la resistencia que tiene que tener? ¿A qué altura? ¿Qué distancia? Todo lo que yo necesito abordar para un anclaje. Entonces, todas las consideraciones que tiene que tener la resistencia, la certificación, absolutamente todo. Letra B, el arnés. ¿Por qué la letra B del arnés? Porque está en inglés el ABCD del trabajo en altura, porque el body harness es de la letra B.
tenemos el anclaje, tenemos el arnés, que es la letra B, y tenemos que seleccionarlo de acuerdo al tipo de trabajo que yo voy a hacer. Hay diferentes tipos de arneses, los arneses no son universales. Entonces tenemos arneses que son para uso general, que es el arnés barato que conocemos todos, que es el más económico que vamos a encontrar en cualquier parte. Tenemos arneses que son, por ejemplo, para trabajos dieléctricos o trabajos eléctricos, donde las argollas de los arneses no son metálicas, son de cinta. Tenemos arneses, por ejemplo, que son ignífugos, que son para los soldadores, que de hecho el arnés tiene que ir encima de la ropa del soldador, no por adentro de la chaqueta, con un hoyo en la espalda para sacar la argolla. Eso no se puede utilizar, eso no es posible utilizarlo, no están hechos para eso. Hay arneses, por ejemplo, que son para trabajo de áreas de mantenimiento, que son como que estuvieran plastificados, que tienen una protección y están hechos para que si les salta pintura, grasa, aceite, yo lo puedo limpiar y el arnés lo puedo seguir utilizando. Entonces, cada arnés tiene un uso específico y tiene que ser complementario entre todos. Entonces, teníamos el anclaje, tenemos el arnés, pasamos a la letra C, que es el conector. Cómo yo uno el anclaje con mi arnés que tengo yo en mi cuerpo. Y ese conector tiene que ser de acuerdo a lo que yo necesito hacer en el momento. Si voy a utilizar dos colas, como le dicen, o dos cabos de vida, es porque yo necesito desplazarme. No es obligación que tenga dos cabos de vida conectados a un trabajador siempre a la espalda. Tiene que ser, si es que él se va a desplazar de un lugar a otro, necesita dos puntos porque va a estar moviéndose y necesita desconectarse de uno y anclarse al otro para siempre tener un punto de conexión. Si es un punto fijo, no necesita tener dos colas. Si se va a desplazar en alguna línea, puede ser un equipo retráctil, puede ser un cabo de vida, pues hay alternativas, sobran. Hay para todas las situaciones de trabajo. Y también tiene que ser compatible con el arnés. Si yo voy a utilizar un arnés, por ejemplo, que es para un soldador, o un arnés que sea dieléctrico, no le puedo estar pasando, que es uno de los errores, a un soldador, por ejemplo, le pasan un cabo de vida de acero, con un viejo que va a estar trabajando soldando, con un equipo eléctrico, con un peligro eléctrico. Entonces yo lo tengo conectado con un cable de acero a la espalda, con una argolla metálica, porque le hice el hoyo a la chaqueta por la espalda para poder desconectarlo. Y imagínense, analicemos ese riesgo también, pues, o sea, tenemos que usar el elemento de protección personal que es el adecuado para eso. Tenemos el anclaje, el arnés, el conector, vamos a la D, que tiene que ver con el ascenso y el descenso. O sea, cómo yo bajo a la persona para poder rescatarla en caso de que se active el sistema, el trabajador se cae, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí vamos a la parte de los planes de rescate. Y la letra E, que esa la incluimos nosotros aquí en Chile, pues, con los especialistas para estos temas, que tiene que ver con el entrenamiento. Porque no sacamos nada nosotros con tener los mejores sistemas de protección de caídas si la gente que los va a utilizar no tiene idea cómo se utiliza. Y ahí es súper importante que cuando ustedes vayan a hacer cursos, ustedes manden a sus trabajadores a hacer cursos, ustedes evalúen que lo que les van a enseñar sea lo que ustedes van a utilizar en terreno. Porque a veces la gente dice, no, el curso espectacular, ocupaban unas cuerdas y se ponen unos arneses que cuestan como 500 lucas y después llegan a la obra y usan un arnés de 10 lucas. Entonces, esa diferencia de mundos no es real. Tienen que utilizar algo que sea acorde a lo que ustedes hacen. Yo quiero intervenirte ahí porque ese ejemplo que acabas de dar, que cuando la capacitación es distinta a la realidad de la operación que los viejitos van a desarrollar, en términos de responsabilidad civil nos seguimos uniendo, ¿cierto? En el fondo, ahí ya ese aspecto no se ajusta a derecho. Por lo tanto, probablemente en un caso judicial, ¿cierto? Esa información no nos va a servir mucho, no nos va a apoyar, porque, claro, o sea, hay que entender que nosotros tenemos que tomar todas las medidas posibles para que el trabajador no sufra un accidente. Pero el trabajador sufre un accidente y vamos a investigar, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta que hay una discrepancia o hay una información que no tenía nada que ver con lo que sucedió con el trabajador. Pues. O sea, se le capacitó de una manera, pero lo que se hizo fue otra. Entonces, ahí ya estamos relacionándolo en términos de ajuste a derecho, en términos de responsabilidad civil y penal. Súper importante, Luis, me gustó eso. Tenemos una mano levantada, Cintia Cárcamo. ¿Qué tal? Habilita tu micrófono. ¿Cintia? Ya, pasemos a otra manito levantada. Luis Cabello, ¿qué tal? Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien, gracias. Mira, Qué bueno. bajo el contexto, justo en lo último que tú dices, mira, yo trabajo en proyectos fotovoltaicos, ¿ya? Y en techumbre, específicamente instalación de paneles solares en distintos tipos de techumbre, en industria, en plantas de combustibles como hoy en día. Y yo mandé con las dos cuadrillas que trabajo, nosotros nos fuimos a hacer un curso por la H, al Domo H, que es un curso de altura, ¿ya? Pero no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque no me dice cómo me tengo que quedar en la techumbre, no me dice cómo instalar una línea de vida, porque los proyectos fotovoltaicos viene con un pasillo técnico, viene con una línea de vida. Nosotros instalamos el pasillo técnico con una línea de vida que siempre es de media, con un tensor, con las presas Crowdy de media, pero que quedan vacíos, quedan pequeños sectores que no hay donde amarrarse. Entonces nosotros instalamos líneas de vida retráctiles, ganan los trabajadores, o también tenemos líneas de vida provisorias, que les digo, son unos bolsitos que nosotros los afianzamos, los apretamos y todo. Pero bajo ese contexto, como yo escribí en la pregunta, en el sentido de la responsabilidad de uno, porque yo tuve un accidente grave en un colega, tuvo un accidente grave, se cayó de una techumbre por eso. Y eso que estaba capacitado. Bajo ese concepto, la pregunta, Luis, ¿cómo puedo mejorar esa parte? Porque los organismos administrados no me pueden entregar ese servicio. No tiene ese curso específico de techumbre para trabajo en altura. Tiene uno de un webinar, que es online, pero no me sirve, a mí me sirve uno en la práctica. Ahí, ¿cómo me podría respaldar yo legalmente bajo la responsabilidad civil y penal, que es lo que están hablando ustedes? Gracias, muchachos. Mira, ahí hay un factor súper importante, porque yo te aseguro que, bueno, ya tuvieron un accidente grave, lamentablemente, pero yo podría asegurarte, y eso es malo, podría asegurarte que nunca van a llegar a la causa de que la capacitación fue mala. Porque de lo que se van a preocupar es, ¿estaba capacitado? Sí. No tengo un papelito, sí, aquí está capacitado. Y arriba dice curso de trabajo en altura, estaba capacitado para trabajo en altura. Que el curso haya correspondido con lo que él necesitaba es otra cosa. Y eso pasa miles de veces. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Yo, en ese sentido, pucha, no quiero sonar mal, pero a mí las mutuales, yo no me llevo muy bien con esos temas de especialistas en este tipo de cosas, porque son muy generalistas. Entonces tienen cosas que no como que tienen el curso de trabajo en altura, sí, pero no aplica lo que yo necesito. Entonces yo necesito cosas especiales. ¿Dónde tú puedes ir para poder hacerlo como corresponde y validar tu gestión en esos temas, en casos de responsabilidades? Con los proveedores de los sistemas que tú implementas. Yo en este caso, como yo trabajé en una empresa que proveía, yo me certifiqué yo soy instalador de líneas de vida, yo vendía estos sistemas, yo capacitaba a la gente. Entonces tú, por ejemplo, esos bolsitos que tú dices que son líneas de vida, que son portátiles, que son de cinta, que tú las tensás y las enganchás en un lado, en el otro, tensás y quedan listas. Pídele al proveedor de la cinta, al proveedor del producto que te capacite. Si la marca donde tú compras, o la marca, el proveedor en realidad, porque tú le vas a comprar, no sé, a un Bixa, a un Apro, a un Garmendia, a las empresas más conocidas. Si ellos no te apoyan mucho, difícil que no lo hagan, pero si no lo hacen, anda a la marca. ¿Cuáles son las marcas más conocidas? MSA, Segma, 3M, Chilesin, Macaya, Quarzo. Hay una infinidad de empresas. Si no te sirve con ellos, directo a la marca, y ellos, te lo puedo garantizar, de que ellos van a estar felices de ir a atenderte, porque les encanta ir a terreno. A mí me encantaba ir a terreno a capacitar a la gente, por eso te lo digo. Y también se generan vínculos ahí, pues entonces tú podís asegurarte por ese lado. Tú compras un producto, pide capacitación del producto, porque te la van a entregar. Si ese proveedor no te la quiere entregar, cámbiate de proveedor y búscate otro. Ándate directo con la marca, y te va a ser lo mejor que podrías hacer. Súper, Luis. Justamente acabamos de evidenciar una realidad que claramente Luis nos estaba dando a conocer, y resultó que Luis Cabello vivió esa experiencia, ¿cierto? Por lo tanto, hay una gran diferencia entre el conocimiento que se le da al trabajador versus también lo que realmente va a desarrollar ese trabajador. Entonces ahí ya tenemos digamos, otra alternativa a que nosotros tenemos que mejorarla, ¿ya?
tenemos otra manito levantada, voy dando el pase. Isidora, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Miren, a lo mejor es súper básico lo que voy a preguntar, pero yo estoy en mi primer trabajo porque me egresé este año. Estoy con un grupo porque están haciendo un muro de 3 metros y van a trabajar la otra semana ya con andamios. Entonces quería saber si me puede orientar un poco sobre lo que me tengo que como fijar, como asegurar más en este tema, porque me preocupa igual que les pueda suceder algo. Ya. Isidora, mira, es difícil un poco entregarte una recomendación porque uno necesita conocer la situación específica de trabajo. Los andamios también son un mundo aparte y hartas cosas que se deben tomar en consideración. Pero, y esto también va para todos los que están aquí presentes, y ahí yo trato por temas de tiempo, no siempre uno puede estar aportando lo que necesita, o a veces uno deja ahí un par de horas el celular y te dais cuenta que hay 100 mensajes que pasaron ahí entre tantas cosas, entonces a veces uno los pasa. Pero si tú estás en los grupos, uno de los grupos que tiene Pedro, búscame, contáctame por interno y yo te echo una mano. Yo no tengo ningún problema, y los que tengan alguna consulta, podemos ayudarlos en orientar en todo lo que sea posible. Yo siempre lo hago dentro de mis tiempos, en lo que se permita. Y también está aprovechando ahí, haciendo propaganda, el canal de YouTube. Yo ahí también hablo de cosas que tienen que ver con lo que es protección de caídas, con elementos de protección personal, certificaciones, procedimiento de trabajo, matrices, muchos aspectos que yo sé que a ustedes les van a servir. Súper. Entonces, búscame, Isidora, y ahí podemos orientarte de la mejor manera posible. Bueno, Isidora, un poco complementar con lo que acaba de decir Luis, claramente aprovecha, ¿cierto?, de aplicar lo que hablamos en un principio, o sea, fijarte bien en el tipo de elemento que vas a utilizar, ¿cierto?, la certificación, que sean compatibles, ¿cierto?, evalúa las condiciones en términos de cuánto peso necesitas soportar, dónde vas a colocar los puntos de anclaje, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como lo básico, pero lo más específico, claramente Luis te indicó que depende mucho del trabajo que va a desarrollar. Por eso te ofreció el ayuda. Así que gracias por eso, Luis. ¿Qué más sigue? Maritza Acuña. Hola. Bueno, Maritza Acuña. Sí, a mí me ha tocado trabajar con empresas andamio. Ya, y yo pido cursos directamente dados por OTEC. Y yo reviso el nivel en el CENSE, cuando son con CENSE los cursos, reviso el nivel, pido los certificados, el nivel de aprobación para mí es súper importante, y también me fijo mucho en qué clase de arnés usan. ¿Ya? Entonces, eso es... no me guío por las capacitaciones de la mutualidad, porque yo fui a una capacitación para trabajar en techumbre. Yo ya había trabajado en techumbre, pero fue menos que básica. Entonces, siempre pido armado andamio con gente certificada a través de un OTEC, que está certificado para armar andamios, que tiene su documentación al día, sus exámenes de altura y todo, y que los andamios también los chequeo. Eso es súper importante. Cuando fueron traídos al país, porque generalmente son todos extranjeros, el nivel de oxidación que hay, el nivel de concreto que tienen pegado, las piezas que no vengan lisadas o quebradas. Eso también es muy importante. Súper, Maritza, gracias por tu comentario. Oye, quiero aprovechar el momento para hacer publicidad. Maritza es la cuarta invitada a nuestro próximo café profesional. Ojo ahí, va a ser el día sábado. Ya más información se va a ir dando en la comunidad. Pero ojo, con Maritza vamos a hablar sobre procedimientos de trabajo seguro, así que eso va a estar muy interesante también. ¿Ya? Gracias, Maritza. Y hay otra persona que levantó la manito, Maximiliano. Maximiliano. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, Maximiliano. Mira, volviendo al tema de Luis, sobre el trabajo en plantas fotovoltaicas en techumbre,
hay un tema bastante complejo ahí porque hay un vacío legal que la línea de vida no establece la distancia que tienen que estar ancladas al borde de losa. Entonces Eso te lo mucho da el tema ahí, perdón Maximiliano. Claro, la norma no habla de eso, pero viene dado en la característica del tipo de sistema que tú instalas. Entonces, por ejemplo, cuando uno instala, si tú lo vas a instalar en una losa, cuando uno hace las certificaciones de los puntos de anclaje, el punto de anclaje, el cáncamo, el perno, cáncamo me refiero no al de ferretería, el que realmente sirve como sistema de anclaje. Claro. El punto de anclaje específico viene con descripciones en su ficha técnica, en sus características de las distancias que necesitas tú instalarlo. Porque si tú los instalas cerca, por ejemplo, de un borde de losa, o si instalas dos puntos de anclaje que están muy cercanos, se producen fuerzas que son como un cono invertido cuando se tensa el punto de anclaje, que pueden debilitar el borde de la losa si se sale, o si tenéis dos puntos de anclaje cercanos se pueden reventar. Hay varias consideraciones. Y las distancias que debe tener una línea de vida vienen netamente dadas por el fabricante. Entonces nosotros podríamos tener líneas que te van a soportar 12 metros, 15 metros, 20 metros, 30 metros. De hecho, son las líneas más largas que yo conozco, que uno puede tener un punto aquí y 30 metros más allá del otro punto. Y en esos 30 metros yo puedo tener un desplazamiento a lo largo. Son características que uno analiza cuando uno va a instalar el punto de anclaje. Entonces yo puedo decirles, por ejemplo, mira, en esta línea de 30 metros yo puedo conectar a 6 personas si yo quiero. Y alguien puede decir, no, estáis loco, ¿cómo voy a conectar 6 personas? Yo te puedo conectar 6 personas, pero depende de otros factores que son la altura a la que ellos están trabajando, si es que yo tengo puntos intermedios para poder conectarme, hay muchos análisis que hay que hacer de por medio. Entonces, una de las cosas que tú mencionabas, Pedro, delante, tiene que ver con la ficha técnica, que siempre las dejamos de lado, la gente no lee las instrucciones de las cosas. Y en ese sentido, los productos que son para trabajo en altura, las líneas de vida, si bien la mayoría las debiera instalar una persona certificada, hay otras como las que decía Luis que ocupaba, que son autoinstalables. Son líneas que están certificadas para que cualquier persona las instale, y lo único que nosotros debiéramos verificar en terreno es que el punto de anclaje sirva. Pues no sacamos nada, obviamente, con tener una línea de vida que está certificada si el punto de anclaje va a ser una baranda de pasamanos donde instalamos el sistema. Entonces, hay un juego de cosas ahí que hay que tener en cuenta. Super Luis. Ahí, perdón, Maximiliano, ahí que yo lo interrumpí para que... Sí, tranquilo. Continuamos. Claro, o sea, borde de losa podríamos decir más que nada realmente borde de techo, borde de techumbre. Que obviamente los pernos estos van anclados a las costaneras de los techos, ¿cachai? Lo que sí, en Chile no hay una normativa que exija que, ponte tú, 1,80 m tiene que estar el anclaje del borde de la techumbre. En Chile no existe. Lo que sí, en una normativa mexicana sí establece que mi viejito tiene que estar a 1,20 m como máximo expuesto al borde de la techumbre. O sea, ese 1,20 m hay que sumarle más el 1,80 m que tiene el cabo de vida, y ahí recién debería ir nuestro punto de anclaje de la línea de vida. Ahí yo quiero aportar algo, Maximiliano. Ahí igual, por ejemplo, con una mirada que yo tengo que es más lógica, se supone que nosotros tenemos que evitar que el viejito caiga, ¿cierto? Por lo tanto, claramente vamos a buscar ciertas medidas que nos permitan cumplir con eso. Porque ahora, como decía Luis, las especificaciones técnicas del cáncamo te van a ayudar, ¿cierto? O sea, del punto de anclaje te van a ayudar a hacerte una idea mucho más general dónde poder instalarlo. Porque en el fondo, pensar en términos de que ya, si tiene 1,80 m de cola y la norma mexicana, por ejemplo, dice que tiene que estar como 1,20 m lejos del borde, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los procesos que el trabajador tiene que acercarse al borde? O sea, en el fondo la lógica, creo yo, que también es súper bueno utilizarla. Nosotros tenemos que hacer que el viejo, si está en el borde, al menos que esté ¿cierto? Con su arnés y su cabo de vida soportándolo, manteniéndolo en el fondo. Claro. Entonces, muy, muy interesante el punto, Maximiliano, porque en el fondo... Hay en ese punto, Pedro, perdón. Luis. Hay, como yo les decía, hay pero una infinidad, pero impresionante de productos y sistemas que ustedes pueden implementar en altura. Hay anclajes con decirle que ustedes los pueden clavar en un techo de madera. O sea, clavados así, con clavos.
para poder trabajar en un techo. Para un sistema donde trabaja Luis o lo que conoce Maximiliano también en temas de lo que es sistema fotovoltaico, les podría garantizar que hay algo que les sirva a ustedes como anclaje para poder instalar. No necesariamente tiene que ser apernado, hay cintas de anclaje, lazos de anclaje, hay un sinfín de cosas. Y como sistema, por ejemplo, para poder yo controlar esos desplazamientos que pueda tener una persona, se utiliza lo que les serviría, por ejemplo, para trabajar en una techumbre o en una pendiente, que son los deslizadores manuales. Entonces, ese deslizador yo puedo tener una cuerda que la instalo, obviamente certificado el equipo, y yo puedo desplazarme hasta donde yo quiera, suelto el equipo y me bloquea. Funciona como un equipo restrictor, que es la segunda etapa que yo debo implementar. Acuérdense que lo que les comentaba así, que lo vimos, no es un curso, pero lo vimos así a la rápida. Debo eliminar el trabajo en altura, si no puedo paso a la restricción, o sea, limitar que ese trabajador en el momento que llegue al borde sea imposible para él caerse. Donde nosotros vemos ese caso, perdón, en lo que son, por ejemplo, trabajar arriba de los alzahombros. El error más común de trabajar en un alzahombre es que la gente se amarra a la altura de la baranda superior, pero la gente debiera amarrarse a piso. Abajo el alzahombre debiera tener anclajes de piso, cosa que funcionen como un sistema de restricción para que el trabajador no salga por arriba. Es un sistema de restricción. Si yo voy a trabajar en el borde de una losa o en el borde de una techumbre, el punto de anclaje obviamente tiene que estar hacia el lado contrario de donde yo me voy a caer, con un sistema de restricción. Si no me alcanza el cabo de vida, puedo utilizar un sistema retráctil, puedo utilizar un sistema deslizador con una cuerda. Alternativas hay muchísimas. Excelente, Luis. Ese ejemplo es muy interesante, el de los alzahombres, porque en el fondo esa explicación es entender que hay que restringir esa distancia que va a recorrer el trabajador si es que se va a caer. Exacto. Entonces, si el viejito está enganchado, ¿cierto?, a la baranda del canasto del elevador y su cabo de vida mide 1,50 m, por decirlo así, o sea, esa distancia que va a recorrer, o sea, nosotros le estamos dando espacio para que caiga. Exactamente. Espacio para que caiga. O sea, pero lo que nosotros hacemos en terreno plano, ¿ya está enganchado? Sí, está enganchado. ¿Tiene la arnés? Comenzábamos al principio, claro, está enganchado, está amarrado, eso es lo que importa. Entonces, si el ejemplo, si se instala al piso, obviamente no le damos más espacio. O sea, el viejito va a llegar, probablemente va a quedar arriba de la baranda del canasto, no va a quedar afuera. Es muy bueno ese ejemplo, interesante. Y por ahí vamos a compartir un video en donde, en el caso de los alzahombres, existen movimientos en sus formas, en su operación, que hace que el viejito sí o sí salga. Porque, por ejemplo, el efecto catapulta, ¿no? ¿Cierto? Que de repente se mueve y lo tira para arriba. Claro. Hola, Pedro. Hola, Luis. Hola a todos. Hola. Hola, Romina. Dame un cocho. Levántate la mano. Dame un... Sí, es para... Ah, no le levanté la mano. Oh, no, ya, perfecto. Dame un segundo. Entonces, para terminar este punto, claro, o sea, es súper... No sé si lograron entender el ejemplo. Yo quiero darle énfasis a ese ejemplo, ¿ya? Recuérdenlo harto. Es una forma de entender esa restricción que dice Luis, ¿ya? A ver, ¿quién más? Había levantado... Ya, Romina. Romina Pizarro, dale. Sí, para continuar, por ejemplo, con el tema de los alzahombres, hace poco en mi empresa, en la empresa en la que estoy trabajando, contrataron 2 alzahombres que son de, no sé, 2 metros de largo y que tienen una extensión, y de ancho tienen una plataforma de 1 metro. En este caso, el alzahombre llegaba a una altura de 8 metros. En ese caso, desde altura, al trabajar al máximo, obviamente el alzahombre es súper inestable. Y al amarrarse, aunque sea a la base del alzahombre, hay un peligro de caída igual, porque se puede hasta volcar el alzahombre. Ese es un tema también con el alzahombre que no se contempla. Eso, bueno, yo lo respondo para que sigamos avanzando. Eso tiene que ver con la forma de operar el alzahombre, no tiene que ver con el tema de la altura. Es el alzahombre, es el operador en función de la extensión del brazo del alzahombre. Claro. Y también en cuanto al equilibrio del peso, ¿cierto? Porque si hay maniobras que de repente los viejitos se olvidan del peso central, ¿cierto? Y hace que el viejito se vuelque completo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, claro, o sea, si se vuelca el alzahombre, el viejito también va a pasar que caiga,
O sea, ahí tenemos dos riesgos asociados, pero que son súper diferentes. Claro, pues en este caso, por ejemplo, si cae del alzahombre, caería con el alzahombre completo porque se va a ir con el peso del alzahombre. Claro, claro, exacto. Súper. ¿Quién más? A ver, había Jesús Orellana, que yo estaba de hace rato. Jesús Orellana. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, hola Jesús, buenas noches. No, quería retroceder un poquito. Mira, le comento, yo trabajo, bueno, soy prevencionista. Ahora me encuentro con una cuadrilla de andamio, ya desarmando Pairrack. Hay altura aproximadamente 15 a 20 metros. Y hay algo que utilizamos harto para quedar enganchado a la viga, que es una faja de anclaje. Ya la faja de anclaje a nosotros nos sirve demasiado para poder anclarnos a la viga, para no quedar expuesto a la caída libre. A mi parecer es un buen método. Bueno, aparte de las otras cosas que utilizamos de las líneas de vida, como mencionaba Luis, ya al trabajar en Pairrack es muy complicado acceder también, porque hay mucha cañería, ya las cañerías son grandes, los andamios están bien apegados. Entonces, ¿qué mejor que engancharse a la viga? Eso era, a mi parecer, un comentario nomás, más que nada. ¿Qué opinas Sí. tú, Luis, sobre eso? Puntos Sí, de hecho, que no tienen que ver con una externalización del producto, sino que del mismo proyecto donde los viejitos están trabajando, ¿cierto? Se pueden enganchar, utilizar una viga o un pilar, qué sé yo, o una estructura metálica. Se puede, Depende, porque va a depender mucho de entre comillas, el uso que le voy a dar, porque es diferente la resistencia que tiene que tener algo para usarlo como sistema de restricción a lo que yo voy a utilizar como sistema de detención. Porque si yo voy a un sistema de detención, o sea, el viejito se va a caer y tiene que activarse el sistema y funcionar como corresponde, son las famosas 5.000 libras, 2.268 kilos, 2.226, no me acuerdo, pero son 2.200 y tantos kilos, que son lo que debe resistir un punto de anclaje. Y cuando ya es restricción es diferente, porque ya son 1.800 libras, que son, no me acuerdo cuántos kilos son, pero es bastante menos porque el sistema tiene que soportar menos, porque no tiene que soportar un impacto de una caída. Está solamente frenando a una persona. Entonces, como que yo me pare en me puedo sujetar o sea, como para el ejemplo, me puedo sujetar de cualquier cosa porque me va a tener detenido solamente. Entonces, hay que tener el ojo en evaluar muy bien si ese lugar donde yo me estoy anclando debiera funcionar como un sistema de anclaje, o sea, que yo me voy a caer y tiene que aguantarme, o va a funcionar como un sistema de restricción para evitar que yo alcance a llegar a un borde, por ejemplo, para caer. Entonces hay que tener esa consideración que es súper importante. Súper, Luis. Último levantadito mano, Claudio. Claudio. Muy buenas noches a todos. Bueno, el tema Buenas noches, ya Claudio. lo tocó ahí don Luis, tocó precisamente el punto que le iba a hacer comentario. Yo acá trabajo en un outlet retail, tengo 2 galpones gigantes, fase de construcción. Los trabajos que se desarrollan acá también son de altura, ¿ya? Utilizamos Jenny y alzahombre. Y generalmente, bueno, cuando son los alzahombre, yo acá lo que hago es que se anclen a la estructura, que es lo mejor. Porque como lo decía la colega por el otro lado, claro, el alzahombre se va a caer y si van con están todo. sujetos al mismo, claro, si están sujetos a la misma máquina, obviamente se caen todos. Lo mismo sucede en el andamio. El andamio igual, la ocurrencia que tienen generalmente los maestros, anclarse al mismo andamio. El andamio se cae y se cae todo. Claro. Así que este es el tema. Eso era mi acotación, estimados. Súper, Claudio. Chicos, el otro con el tema, el otro del riesgo, por ejemplo, se han dado accidentes en esta región, fueron 2 accidentes a principio de año, caída al vacío, que generalmente suceden en los ductos, en los chafs. ¿Ya? También existen empresas, por ejemplo, que certificadas, ¿cierto? De mallas de protección anticaída, mallas de anticaída.
Y eso precisamente, como lo decía don Luis también, la empresa certifica y así en términos legales prácticamente es la empresa la que a ver, como respaldaría en este caso. ¿Ya? No sé si me entienden. Claro, sí, efectivamente. Así que son cosas que ya se han tocado, pero bueno, no está de más que uno lo converse. Y lo otro con el tema, por ejemplo, importantísimo que yo lo escribí hace rato, cuando uno haga un procedimiento en caso de rescate o los mismos planes de emergencia, nótese que uno no está facultado para hacer un rescate. Me he pillado, por ejemplo, en empresas constructoras que cuando hacen un plan de emergencia, bueno, se nota ahí el copiar y pegar, ¿ya? En cuanto a temas de rescate, incluyen a brigadas de emergencia. ¿Ya? Las brigadas de emergencia no están capacitadas para hacer un rescate en altura. Eso lo hacen directamente los organismos de emergencia. ¿Ya? No sé qué me puedes decir ahí, Luis. Depende. En teoría nosotros debiéramos tener personal capacitado para sacar a un trabajador cuando está suspendido. De hecho, hay tiempos involucrados que un trabajador no debiera estar más de 20 minutos suspendido cuando sufrió una caída. Por eso es que se debe considerar un plan de rescate. Y ese plan de rescate, si yo no tengo una brigada de emergencia, tengo que tener 1, 2, 3, 4, 5 personas, las que sean necesarias para poder capacitar y que puedan actuar frente a una situación de rescate. Entonces tiene que estar. No podemos esperar nosotros a que llegue bomberos o que llegue alguien a rescatarlo, porque eso podría ser inclusive fatal para un trabajador. Hay Claro, tiempos, de hecho, involucrados en ese tema. Claro, mira, yo precisamente soy bombero voluntario, más de 30 años de servicio, y me ha tocado situaciones de rescate y situaciones en las cuales he sido sancionado y a punto de expulsión, ¿ya? Por situaciones de emergencia. Entonces, por eso más que nada lo digo. ¿Mm? Súper, Claudio. Gracias por tu gran aporte. Bueno, chicos, ya hablamos de todo, ¿cierto? Junto a Luis, pasamos todas las preguntas. Espero que hayan más o menos quedado un poquito más claro en términos de conocimiento. Ahora, bueno, la idea es un poquito que ustedes conozcan más a Luis. Y Luis tiene, ¿cierto?, un programa. La prevención es parte de la vida diaria, programa de YouTube, pero solo la ¿cierto? consideramos en nuestro trabajo. Quiero que escuchemos. ¿Alguna vez han pensado cuidarse ustedes o su familia? Claro que sí. Ese es nuestro objetivo, entregar conocimiento en prevención. Un colegio, una municipalidad, ustedes mismos, una empresa. Toda la gente debe tener acceso a esta información porque es valiosa para todos y podemos evitar este tipo de cosas. Compartamos, ayudemos, aprendamos y haremos de la seguridad un estándar para todos. Bueno, ahí como pueden ver, o pudieron escuchar, y espero que lo hayan podido hacer, ¿cierto? Luis tiene su canal de YouTube, que se llama OPEX Chile, y una de las cosas que me llamó la atención como para invitarlo es el concepto que difunde. O sea, nosotros lo venimos haciendo, ¿cierto?, en nuestra comunidad, que la labor de nosotros es difundir la prevención de riesgo, ¿ya? Es por eso que nosotros en la comunidad nosotros compartimos harto, compartimos de manera gratis, ¿cierto? Y justamente Luis tiene el mismo concepto, ¿ya? Entonces ahí está el canal de él para que ustedes lo puedan seguir. Ya conocieron los conocimientos, conocieron el contenido que nos acaba de dar Luis, y obviamente quedan invitados a seguirlo. Lo ¿Ya? puse ahí por si acaso en el chat, el canal de YouTube, para que Súper. vayan ahí. Pedro, mira, yo quiero aprovechar un minuto, quiero hacer algo ahí que no estaba en los planes, pero yo sé que es algo importante y que favorece ahí al grupo que tú tenés para todos. Mira, ¿me dais un minuto? ¿Sí? Mira, yo no sé si acá la mayoría de la gente será de la quinta región, a lo mejor sí, porque de hecho yo vengo de ese grupo que Pedro tiene de la quinta región, ahora hace poco se amplió ahí para todos lados, pero yo también soy de la quinta región, yo vivo en Algarrobo,
Tengo cerca, obviamente, todo lo que es Viña, Valparaíso, todo ese sector y también Santiago, porque trabajo allá. Y les puedo ofrecer, porque lo podemos hacer para el grupo, podemos hacer un curso, una charla, no sé cómo lo quieran llamar, y lo hacemos, como dice Pedro, lo hacemos ahí a lo bueno, a los amigos, y tenemos que buscar un lugar donde podamos estar todos. Yo tengo implementos, tengo equipos, tengo líneas de vida, sistemas, tengo todo para hacer los cursos. Mira. Y les ofrezco y nos juntamos un día y hacemos un curso orientado para que ustedes aprendan a implementar un sistema y todo lo que tenga que ver con protección de caídas en general. Yo sé que ahí Luis, por ejemplo, Luis Cabello pidió si le podía recomendar algún sistema difícil, así a grandes rasgos, sin conocer la situación. Contáctame por interno, lo podemos ver, Luis, lo mismo que delante de Isidora, que también había pedido algún apoyo. Contáctenme, yo los puedo ayudar con cosas que sean factibles de poder hacer, y me ofrezco para que hagamos un cursito un día, un fin de semana, un día sábado, en Viña, en Valpo, nos juntamos y nos vamos ahí a las cosas como corresponde para que hablemos con el tiempo debido para las cosas. Región metropolitana también hacemos uno en Viña y hacemos otro en Santiago, no hay problema. Qué interesante la propuesta, y claramente si es que nos organizamos podemos hacer grabación de lo que nosotros podemos experimentar en Quinta Región, y obviamente se lo hacemos llegar a todos ustedes, absolutamente. Mira, me gustó mucho la idea, así que genial, y vamos a estar ahí hablando sobre ese tema, ¿vale? Ya chicos, bueno, llegamos al fin de nuestro café, ¿cierto? Agradecer a todos ustedes por la participación, a cada uno de los que hizo preguntas, consultas, y a Luis, gracias a ti por ser nuestro tercer invitado, y gracias por a ti, Pedro, compartir tus conocimientos, los contenidos, ¿cierto? Y tu experiencia, ¿ya? Estoy muy agradecido, así que vamos a hablar por interno, ¿ya? Ahora, chicos, para terminar, yo les quiero pedir que, por favor, para ser entretenido, habiliten sus cámaras, porque voy a sacar un pantallazo de recuerdo de este excelente café profesional, ¿ya? Por favor, sin miedo, habiliten sus camaritas. Recordemos que esto está grabado también, ¿eh? Estamos grabando, espero que todo vaya bien. Felipe, ¿todo bien? Escucha, Felipe se acaba de salir justo, pero esperemos que haya estado todo súper. Bien, súper, ahora tenemos más caras, así que genial. Yo voy a sacar un pantallazo, ¿ya? Así que yo les digo una sonrisa, por favor, todos. Listo. Perfecto, voy a guardar esto. Nos recuerdo, ¿cierto?, de nuestro tercer café profesional. Chicos, agradecido a todos ustedes por la participación. Les mando un abrazo. Vamos por interno, se va a enviar la información que compartimos, la norma chilena, ¿cierto? Vamos a juntar también la guía técnica, ¿ya? Y la resolución del SACSME, que eso fue muy interesante, ¿ya? Así que un abrazo a todos, agradezco su participación, chicos, y esto fue Café Profesional. Gracias, Pedro, gracias, Muchas Luis. gracias. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias a todos. Me contactan nomás, muchachos, que estén muy bien. Muchas gracias. Tener un excelente fin de semana. Muchas gracias, excelentes. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Chao, noches. María, Mariela. ¿Quién más? Mariela, Joana, un gustazo. Vasco, un gustazo. Yarela, gracias. Luis, nos vemos. Nos vemos, Pedro. Muchas gracias por Hasta todo. pronto. Presionen ahí Chao. para que hagamos en Viña, ahí en Valpo, algo. Sí, me gustó, me sorprendiste, así que ahí vamos a ver. ¿Ya? Dale, que estén Chao, muy chao. bien. Chao, chao. Jocelyn, gracias por estar presente. Mariela, Yarela, Álvaro, un gustazo. Hasta luego.